Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, agradeciéndoles a ustedes por estar ahí, siguiendo la serie, avanzando. También a nuestro gran Dios por su providencia de salud, a los patrocinadores de la serie, sean ministerios, distribuidoras, editoriales, y también a hermanos y hermanas que Dios ha puesto en su corazón bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal, sobre todo en esta serie, mes a mes con su aporte de corazón para nosotros, y nosotros lo agradecemos y oramos por ustedes para que el Señor les provea conforme a su generosidad. Y así vamos a leer los capítulos 33, 34 y 35, ver el encuentro de Esaú con Jacob, ver la reconciliación, avanzar sobre la historia de Jacob. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús y, Señor, presentamos nuestro corazón para ser edificados con tu palabra como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla va a ser sembrada. Te ruego, Dios, que tú nos hables, Señor, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto esa semilla, Señor, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Dios, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 33, titulado Encuentro y reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot,
y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Dios de Israel. Y fíjense cómo aquí vemos que finalmente hubo una reconciliación. Y el trato que se había imaginado, o el maltrato que se había imaginado Jacob, jamás llegó. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que nuestra mente se cree una película nefasta? ¿Cuántas veces nos imaginamos que la cosa va a estar mal y no le creemos a Dios? ¿Cuántas veces nuestra mente nos juega una mala pasada y nuestros pensamientos atentan contra la fe? Pero la fe y la confianza en Dios siempre tienen que prevalecer. Ponelo en el comentario. La fe y la confianza en Dios siempre tienen que prevalecer. El asunto no está muy bien. Vienen pensamientos a nuestra mente de descuido. Vienen pensamientos de que Dios nos está abandonando. Vienen pensamientos de que aunque Dios nos prometió y nos dio su promesa, no tenemos por qué creerla, porque mirá cómo está todo mal. No. La fe y la confianza en Dios siempre tienen que prevalecer. ¿Lo pusiste en el comentario? Sigamos ahora en el capítulo 34, rapto de Dina, y este capítulo es tremendo. Y dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. O sea, primero se la toma por esposa, se hace el pacto matrimonial y luego se tiene intimidad con la mujer del pacto matrimonial. Pero este hombre egoísta, este hombre lo que hizo fue violarla, porque no me imagino que Lea dijo: sí, hagámoslo, yo te amo. No. Lea seguramente dijo: por favor, no haga esto. Primero lo primero y luego lo segundo. Y este Siquem hizo lo que quiso y finalmente la violó. O sea, esto en la Biblia es como que tiene así como cierto límite, no quiere expresarlo, pero fue tremendo. Y Hamor habló con ellos, versículo 8, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me digáis. Dice: aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me digáis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Y dice: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre.
Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Claro, en ese tiempo la circuncisión, que era el corte del prepucio, del miembro masculino, era un acto que traía mucho dolor, y realmente cuando la persona a los días de hacerlo tenía mayor dolor, no se podía mover, tenían que mantenerse acostados, porque realmente moverse traía un dolor en la zona genital impresionante. Entonces dice ahora el versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Claro, cuando llegó la noticia a Jacob, imagínense. Dice entonces, dijo Jacob a Simeón y a Leví. Fíjense, Leví es tremendo, agarró, mató a todos. Y de la descendencia de Leví, los levitas, saldrían los sacerdotes. Esto es misericordia, porque realmente no se lo merecían. Eran derramadores de sangre. Su padre, Leví, con Simeón, eran terribles. No tuvieron temor en agarrar, y el resto de los hijos también después fueron a saquear, como si fueran allí, terroristas que fueron a saquear. Vos me decís, pero Rodo, violaron a la hermana. Sí, yo te entiendo, y hoy en día pasa mucho que se busca venganza, pero no era así. La Biblia muestra esto para mostrar también cómo eran los hijos de Jacob. Tremendo, tremendo era. Entonces dice Jacob, dijo a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos le respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Fíjense el concepto que tenían ellos. No la buscó como una mujer honrada, casarse y luego tener intimidad. No, la buscó como una ramera, la agarró y se acostó con ella a la fuerza. Terrible, ¿no? Pero no, yo no lo justifico, me parece una atrocidad. Pero está en la Biblia, fíjense, está en la Biblia. Y para las cosas que fueron escritas, dice Pablo, para nosotros fueron escritas, para nuestra instrucción. Por eso Dios va a decir tantas veces: mía es la venganza, yo pagaré. Pero ellos tomaron venganza por mano propia. Pero allí vamos a ver que Dios se le aparece a Jacob en Betel en medio de este temor impresionante, y con este capítulo terminamos la lectura de este video. Y dice así: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Fíjense, en su familia habían dioses ajenos. Recuerden los terafines que trajo Raquel de la casa de su padre, ídolos domésticos. Y vos decís, Rodo, sí, totalmente, porque la cultura era avasallante en todo lo que tenía que ver con la idolatría. Y Jacob dijo: quiten pues los dioses que hay entre vosotros. Y después dice el versículo 3, levantémonos y subamos a Betel,
y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Dios responde en el día de nuestra angustia. Ponelo en el comentario. Dios responde en el día de nuestra angustia. No te desesperes, alma mía, sino espera a Jehová. Él es el refugio en medio de la tormenta, va a decir el Salmo. Él es la roca fuerte. Él es aquel refugio alto, la torre de protección. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense, Jacob tenía de vuelta la sensación de que los iban a matar, por esto que habían hecho sus 2 hijos y el resto de sus hijos después que se acoplaron al saqueo. Bueno, sin embargo, Dios lo protegió. Y dice el versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Y aquí se menciona a Débora, ¿no? Débora allí, que era una ama de Rebeca. Bueno, una mujer que se ve que era de mucha influencia y de cariño, ¿no? Y dice, entonces apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios y del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. Y ahora va a hablar del nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel allí en el parto. Y dice, y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo dificultad en el parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Fíjense cómo aquí nos da un dato también, no solamente la muerte de Raquel en el parto de su segundo hijo Benjamín, el más chico de todos los hijos de Jacob, varón, y lo vemos allí que nos dice que la ciudad de Belén, donde nacería el rey David, donde nacería Jesús a futuro, se llamaba Efrata. Por eso a los habitantes de Belén se les llamaba Efrateo de Efrata. Hay que tenerlo en mente, sobre todo porque lo vamos a leer varias veces en la Biblia más adelante. Ahora hablará de los hijos de Jacob para, allí meternos en lo que sería la genealogía de los hijos de Jacob. Y va a decir así, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y hasta aquí, y los va a mencionar, pero fíjense cómo este acontecimiento, donde se comete incesto, ¿por qué? Porque finalmente Rubén, el primogénito, se acuesta con la concubina de su padre, y esto le va a costar que la bendición sobre Rubén sea mínima.
a causa de esto, y lo leeremos al final del libro de Génesis, y va a mencionar esto, de que se acostó con la mujer de su padre y eso no fue bueno. A Dios no le gustó y a Jacob menos. Fue una deshonra en este acto de adulterio y de fornicación. Entonces dice: los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa y sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino a Jacob a Isaac su padre de Amanre a la ciudad de Arbá, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Yo les había dicho en el video anterior 185, me confundí porque Abraham vivió 175 años y aquí dice 180 años, ¿sí? Y dice: y exhaló Isaac en espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Fíjense lo que les dije, ¿no? No solamente volvió Jacob, sino que vivió décadas más adelante allí Isaac, y luego fue sepultado por sus dos hijos recién allí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Ya terminamos la lectura de este video, seguiremos en el próximo con los próximos 2 capítulos, pero por favor, espero que te haya bendecido la lectura de este video. No te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores, a los colaboradores, y si querés sumarte, comunicate al número que figura en pantalla y decime: Rodo, quiero sumarme a poder bendecir a tu familia y al trabajo en el canal, en la serie, y será muy bienvenido, ¿eh? No te vayas tampoco sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. Chao, ¡Chao, chao!